tenemos la oportunidad en esta fecha de presentar una enseñanza del Sulí de Maestre sobre los paradigmas sociales. Paradigma quiere decir planteamientos, propuestas. Este es un tema que tal vez no hemos estudiado, no hemos investigado suficientemente, y en todos los países donde funciona la fraternidad oímos hablar de partidos políticos, de posiciones políticas, pero en la Gran Fraternidad Universal se nos presenta la enseñanza de que la Gran Fraternidad Universal es una institución apolítica, no política. Sin embargo, el Sulí de Maestre nos habla de que la nueva era nos traerá una teocracia científica, un gobierno de iniciados. Alguien se podría preguntar cómo es que por un lado decimos no se puede hablar de política y por otro lado la nueva era nos trae un gobierno de iniciados. Olvidamos muchas veces que el pensamiento del maestro es un pensamiento dialéctico, es decir, que contempla todas las opciones dentro de la tesis, la antítesis y la síntesis. De la misma manera, nosotros decimos la Gran Fraternidad Universal no es una religión. Sin embargo, el Sulí de Maestre nos presenta una enseñanza que dice: mas si somos los que regresamos a la religión única, la adoración del Padre en espíritu y en verdad. Y otra vez, algunos preguntan cómo es que esto puede ser. Recuerdo una anécdota que me contaba el hermano Bonifacio López, paz sobre él, de Puerto Rico, un hermano de Tulsa, quien me contaba que cuando habían tenido que ir a la corte por una situación de la institución, el juez le preguntó, como lo vio llegar con su cruz y su ropa blanca: ¿ustedes son una religión? Y él le dijo: nosotros no somos una religión, más si somos los que regresamos a la religión única, la adoración del Padre y del Espíritu y en verdad. Y el juez le dijo: ¿pero son una religión o no son una religión? Y él volvió a decir: nosotros no somos una religión, más si somos los que regresamos a la religión única, la adoración del Padre en espíritu y en verdad. Y el juez estaba, pero enojadísimo. ¿Por qué? Sencillamente porque no sabemos actuar de acuerdo a las circunstancias y porque a veces no hemos comprendido el pensamiento completo, global, del Sublime Maestro. No somos una religión en el sentido de los dogmas tradicionales de las religiones, porque en la Gran Fraternidad Universal no hay dogmas absolutos, ni se prohíbe, ni se persigue a causa de las distintas enseñanzas del Maestre, de la Gran Fraternidad Universal. Y cuando se habla, somos una religión en el sentido de religare, comprendemos justamente el término original de religión, religar, pero religar ¿qué? Lo que está separado, lo que está desunido. Y en ese sentido, el término yoga igualmente significa unión y acabamiento, nos dice el Sulí de Maestre. O sea, acabamiento de las limitaciones, o sea, religare, para que haya la unión. O sea, para que haya la verdadera religión, que es la unidad. De la misma manera, entonces, se prohíbe hablar de política. Es lógico, porque la política sin los partidos no existe. Y cuando decimos partidos, estamos diciendo partido en dos. Party dos. Y estamos diciendo: tomas posición, este está de acuerdo contigo y el otro está contra ti.
Y eso no es la gran fraternidad universal. Por eso no hablamos de partidos, por eso no hablamos de política. Pero cuando el Sublime Maestre nos habla de una teocracia y de un gobierno mundial, evidentemente es en la unidad, ya no en los partidos. Con este enfoque, entonces, quisiera comenzar este estudio, que son pautas para la investigación, para comprender esta enseñanza de cuáles son los paradigmas sociales que nos presenta el Sublime Maestre para la nueva era. Pero quiero comenzar citando a dos autores que son tal vez los dos más grandes pensadores de la UNESCO. Sabemos que la UNESCO es la Organización de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas. El Sublime Maestre tenía una gran motivación por la UNESCO y todavía decía que nosotros necesitábamos volver a ser inscritos en la UNESCO. La UNESCO es la organización del más alto nivel educativo, cultural y de proyección científica dentro de las Naciones Unidas. El fundador de la UNESCO, Julian Huxley, fue contemporáneo del Sublime Maestre. El doctor Gustavo López Ospina, un amigo de la fraternidad, un miembro simpatizante, nos decía en una visita que hizo a la Gran Fraternidad Universal en Queens, New York, este alto funcionario de la UNESCO hace algunos años, que en 1948 y 49 había habido en el mundo el encuentro de dos grandes pensadores, Julian Huxley y el doctor Serrano de la Ferrier. Y no era un decir, porque Julian Huxley plantea también vida, forma, pensamiento, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una forma de proyectar y de hacer entender culturalmente la Santa Trinidad, como nos lo presenta el Sublime Maestre. A la UNESCO se debe este pensamiento que le dio origen. Si las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que debemos sembrar las semillas de la paz. Y ese es el pensamiento de Julian Huxley. El otro gran pensador de la UNESCO, más contemporáneo que todavía vive, es un francés que se llama Morin, o Morin en francés, Edgar Morin. Este pensador ha sido traducido, una obra la más conocida tal vez de él, que son Los 7 Saberes, a más de 100 idiomas en solo tal vez 20 años. El doctor Gustavo López Ospina, de quien les decía amigo de la fraternidad, fue quien tomó las obras originales de Morin para expresarlas, con permiso de él, en un lenguaje comprensible, porque antes estaban en un lenguaje filosófico muy abstracto. El venerable Satarhat Sergio Chitel tuvo la oportunidad aquí, creo que fue el año pasado, de presentar una enseñanza sobre los 7 saberes. Es así que este gran pensador es hoy uno de los más grandes originadores del pensamiento de la UNESCO y del pensamiento contemporáneo. Él coincide igualmente muchísimo, en un gran porcentaje, con el pensamiento del Maestre de la Ferrier. Quiero citarles aquí algunos de esos pensamientos que tienen justamente que ver con el mensaje de la Biblia del día de hoy, y que dicen: fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, pero no tenemos la visión del todo, o sea, la adoración del Padre en espíritu y en verdad, que como decía nuestro amado maestro Juan Víctor Mejías, en espíritu obra la divina presencia y en verdad obra el divino aliento, y el divino aliento proviene del universo infinito, o sea, la verdad conectada con el universo infinito y con la esencia, la divina presencia. Continúa el segundo pensamiento, el segundo saber. El ser humano es complejo
y multidimensional, porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. O sea que todo planteamiento y toda consideración que tenga un carácter universalista debe enfocar esos aspectos: biológico, psíquico, social, afectivo y racional. Y el conocimiento continúa, para que sea pertinente, debe reconocerlo así. El sexto saber nos dice: nos creemos el centro del mundo y todo lo exterior o lejano es secundario, insignificante o amenazante. O sea, lo que no está de acuerdo con nosotros pensamos así, entonces se convierte en amenazante, en lejano. Luego hace un enfoque de la ética que tiene que ver con la teocracia. Nos dice: la ética de la comprensión es el arte de vivir, que nos hace comprender de manera desinteresada. Si no tenemos un espíritu impersonal y altruista, es muy difícil que haya ética. Y continúa: no espera reciprocidad. La ética no se enseña con lecciones de moral. Es la conciencia de que el ser humano es individuo, indivisible, es parte de la sociedad y es una especie. Si en la ética social de hoy tomáramos al hombre así, individuo, perteneces a la sociedad y también eres una especie, las cosas no estarían como están, porque el individualismo, ¿verdad?, sobre todo el económico, está acabando con el hombre. El Sublime Maestre nos presenta tres enfoques críticos en los grandes mensajes. Nos dice: la decadencia de la civilización materialista demuestra sin asomo de duda el monstruoso error en que incurren aquellos para quien la religión y el espíritu religioso eran en general el opio de los pueblos. La religión es el opio de los pueblos. Es una expresión que refleja la decadencia de la civilización materialista. Evidentemente, este autor, ¿verdad?, marxista, se refería a la decadencia de la religión. Es el opio de los pueblos, es lo que le dan a los pueblos para que no piense, para que se evada y no tenga justicia social. Este segundo planteamiento decía: la decadencia de la civilización materialista también refleja a aquellos para quien la vida no tiene sino un solo fin: enriquecerse, elevar su situación material y social. Entonces ahí el maestre hacía un planteamiento al mundo justamente individualista económico, egoísta y egocéntrico. Y el tercer planteamiento se refería a una de las iglesias organizadas de nuestro mundo y dice: la decadencia de la civilización materialista es también para aquellos para quienes el amor al prójimo, la fraternidad, la propia perfección, el desprendimiento interior son solo letra muerta, objeto de risa o aún más de malos entendidos, de discordias y a veces de golpes de arrepentimiento. Y todos esos seres están ahí atemorizados, están confundidos. El Sublime Maestre nos presenta entonces tres paradigmas: una posición existencial, por no decir existencialista, una segunda que es la consideración histórica y una tercera que es el enfoque astronómico. Primero, la posición existencial. Dice el Sublime Maestre: los seres humanos en algún momento de su vida se ven forzados a reflexionar sobre este pensamiento de Pascal. Se puede siempre dudar del valor eterno del hombre y de un más allá dirigido por Dios. Si no hay nada y es error, nada se pierde.
mas si hay una eternidad, se la gana y el fuego vale la apuesta. Y la vuelta entonces sobre sí mismo de todos los seres que van por la vida, por la vía de buscar a Dios, aparece, así como la concentración del fervor actual anuncian una nueva era. O sea, el mundo está lleno hoy de buscadores de la verdad por todas partes, por todos los medios, por todos los caminos. Y dentro de esta posición existencial, el sublime maestre nos presenta a Sartre, el gran filósofo francés existencialista. Dentro de esa época famosa de los años 60, 70, en que el existencialismo se hizo sentir en el mundo con algunos filósofos, pero muchos de ellos caían en una nada existencial. De este mundo no vale la pena, todo lo que existe es una ilusión, es un espejismo, por lo tanto, suicidémonos, no vale la pena vivir. El sublime maestre, entonces, en los propósitos psicológicos, muestra que estos filósofos existenciales habían llegado a la raíz del ser, a la nada, pero se habían quedado ahí porque no tenían otra cosa de qué pegarse. Y es entonces cuando se proyecta el orientalismo, la filosofía védica, y nos habla del Maya, que también plantea todo es ilusión, todo es fantasía, todo es una nada. Pero esa nada es el comienzo de un gran todo. Y entonces ahí aparece la posibilidad del sendero, de caminar hacia el encuentro de esa quinta dimensión, ¿verdad?, del absoluto. Y entonces en Europa, sobre todo, se unen Oriente y Occidente y se vislumbra entonces el camino de la realización existencial. Y el sublime maestre lo plantea en los términos: la sociedad necesita, el hombre necesita encontrar una verdadera razón para vivir. Y ahí es donde está justamente el enfoque para llegar a la raíz de los problemas sociales. La humanidad no ha encontrado una verdadera razón para vivir. Y en otra enseñanza, el sublime maestre nos dice: el fin de todas las investigaciones científicas, filosóficas, se llama autorrealización. Autorrealización interna, la búsqueda del ser interno. Y nos hace un planteamiento práctico. ¿Cómo entonces abordar esta autorrealización? Y nos plantea la necesidad de reducir las necesidades, simplificar la vida, que es justamente el objeto del Niyama, reducir las necesidades. Hemos sido formados dentro de una sociedad consumista, donde la vida, el progreso, se miden por los dólares, o se miden por las cosas que tengamos, o por el mejor auto que tengamos, o la mejor ropa que luzcamos. Y el sublime maestre nos habla de reducir las necesidades versus sociedad consumista. Necesitamos trascender la sociedad consumista, reduciendo las necesidades, pero para ello tenemos que haber encontrado una verdadera razón para vivir. Y así evitar lo que es la raíz del conflicto Oriente-Occidente, en lo que se relaciona sobre todo con los árabes, con los israelitas, con los palestinos, con los musulmanes, digamos, en su ruptura con el mundo occidental. El New York Times publicó una vez todo un magazine dominical, hace varios años, en el cual enfocaba la filosofía del maestro de Osama Bin Laden,
o sea, el gran terrorista, el maestro secreto, ¿verdad? El que ideó el derrumbamiento de las Torres Gemelas en New York y la pérdida de más de 2.500 vidas. Pues imagínense, este hombre tenía un mentor, un filósofo, un maestro. ¿Y cuál era el planteamiento de este maestro? Decía: Occidente nos ha destruido. Cuando llegamos a Europa, no solamente nos echaron de Europa, nos humillaron, nos destruyeron, sino que sobre todo dividieron el gran planteamiento de la religión musulmana, que es la integración de la vida social y la vida individual. No había ruptura. Evidentemente observamos cómo dentro de los países árabes, cuando suena la hora de la oración 5 veces al día, se interrumpe el tráfico. La gente deja de hacer lo que están haciendo para adorar a Dios. Y cosas como estas, planteaba este maestro, es lo que nos robó la civilización occidental. Creó una fragmentación entre el hombre individual que busca a Dios y la sociedad que se debe a su Dios. Es la ruptura entre el trabajo social externo y el trabajo individual interno. Me contaba una hermana que había estado en Marruecos, que justamente a las 2 de la mañana, desde los techos de los vecindarios, entonces aparecía el imán y tocaba el cuerno para que la gente se levantara a alabar a Dios. Pero nuestra civilización materialista no comprende ello. Cuando estudiaba en Nueva York, entonces tomé un profesor para que me ayudara como auxiliar de curso en una materia de estadística, en psicología. Y entonces la clase era a las 8 de la noche. Y un día me dice: tú me perdonas que interrumpa la clase porque llegó la hora de la oración. Y son 5 veces al día y hoy no he hecho ni una y tengo que hacer las 5 juntas. Y yo le dije: claro, y lo esperé como media hora. Ahí está la raíz. Y no es que justifiquemos, evidentemente que no, a este hombre que cometió esa maldad, ¿verdad? Pero ellos tienen razones de fondo para sentirse que están en conflicto con la sociedad occidental. El sublime maestre planteó en Nueva York, ¿verdad? Dio una enseñanza de cómo equilibrar esta ruptura en la vida diaria para el acuariano, y entonces trazó una cruz y colocó trabajo, reposo, amor y culto. Esta enseñanza que la hemos oído de nuestros maestros: equilibrar las horas de trabajo con las horas de reposo, que no es sentarse a dormir 8 horas, sino la práctica de la yoga, todo lo que nos haga descansar. El amor, que no es solamente el amor sensible o sexual, sino el amor al prójimo. Y el culto, las disciplinas: trabajo, reposo, amor y culto. En una fórmula sencilla para equilibrar esta ruptura entre el hombre individual y el hombre social. Enfoque histórico. Dice el sublime maestre: en los pueblos en decadencia, un fenómeno se reproduce siempre en estos gobiernos, y su repetición ha llamado la atención, que la decadencia de la civilización comenzaba a partir del momento en que la idea religiosa y la dirección religiosa eran excluidas y no sometidos a reglas de ayuno, ablución, abstinencias, disciplina interior. Entonces, cuando esto se suprimió, rápidamente se corrompieron las costumbres. El equilibrio y el espíritu de sabiduría abandonaron poco a poco a los pueblos y a sus dirigentes. Las naciones guerrearon, minando así la estabilidad del orden económico y social. Y en poco tiempo la fortaleza material y social, intelectual y espiritual del momento que conducía al mundo se hizo pedazos. Y se abrían las puertas a las invasiones militares sin defensa moral, sin dígito indicador ante las tentaciones y la psicosis que se apoderaban del alma colectiva del país. Y aquí asistimos hoy en Europa, en Oriente y en toda una parte de África, sino a un ejemplo de este tipo.
hemos creído, dice el maestre, que las necesidades del hombre se limitaban a las manifestaciones exteriores y por eso expresamente ha sido borrada de la preocupación de los conductores de naciones toda aspiración del sentido ético, estético y espiritual, sin darse cuenta de que es una verdadera mutilación. Sin aprovechar las experiencias del pasado, hemos cortado sin escrúpulo alguno toda la vida religiosa e interior de nuestras existencias. La mística de las antiguas autocracias y teocracias ha sido suprimida, dejando un vacío que no sabemos con qué llenar y en el cual tienen a alojarse todos los virus por los cuales morimos. ¿Y cómo salir de ahí? Nos dice el maestre. Lo primero que hay que hacer es conciencia de nuestra dignidad de hombres, los derechos humanos, de hijos de Dios, nuestros potenciales, con todas las elevaciones y deberes de tal estado. Es que ni rezar, y no solamente en un tiempo, en los países, ¿verdad?, de la órbita socialista, sino que en los Estados Unidos no se puede, un maestro no puede rezar en clase, y si lo cogen rezando en clase lo echan, lo despiden, sea la clase que esté dando, así sea de educación física. Acaban de echar un profesor de educación física porque hizo un círculo para pedir que ganaran el partido, para afuera. ¿Se imaginan ustedes? Y el sublime maestre nos presenta aquí la era de Piscis, con su carácter dualístico, un pez mirando hacia un lado simbólicamente y otro pez mirando hacia el otro lado. Y el sublime maestre nos dice, el maestre Jesús trajo una serie de planteamientos para redimir la humanidad, pero no trajo los métodos. El avatar en la nueva era no trae nada nuevo, pero trae los métodos. Entonces vemos en la era de Piscis cómo estos dos polos, el idealismo y el materialismo en sus fases más elevadas, chocaron. Y el sublime maestre nos presenta esta enseñanza en el libro blanco y en el propósito psicológico de las sociedades secretas, cuando nos dice: Carlos Marx redactó el manifiesto del Partido Comunista, pero ha desconocido la tradición esotérica de los ancianos, o sea, la tradición iniciática. Él ha basado su acción política en las aspiraciones materiales de la humanidad, mientras que otro judío célebre, su ilustre predecesor, Jesús el Nazareno, siguió la lección que ya Moisés enseñaba: el hombre no solo de pan vive. Y también, mi reino no es de este mundo. Y vemos ahí los dos polos de una era dual. Y continúa el sublime maestre en el libro blanco. Los comunistas dicen: no queremos a Dios en nuestras escuelas. Los católicos dicen: los comunistas son unos demonios y unos asesinos. Curiosa época, dice el maestre. Verdaderamente Carlos Marx no glorificó la espléndida dignidad humana, no glorificó su fraternidad, su unión, su elevación, no proscribió la riqueza personal, la explotación de los humildes y de los débiles, no ha predicado el sacrificio y la ayuda mutua por el ejemplo, no ha venerado la unidad fraternal de todos los hombres, fuera de todo privilegio, de todo despotismo, de toda crueldad, de toda injusticia, de toda casa. Y Jesucristo, continúa el maestro, no ha dicho: bienaventurados los humildes, bienaventurados los oprimidos, aquel que se crea mayor entre vosotros, que sirva a sus semejantes. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. No llevar más que una sola túnica, no os preocupéis por el mañana. Entonces, ¿por qué los discípulos del primero pretenden suprimir a Dios? ¿Y por qué los admiradores del segundo se matan entre sí por cuestiones políticas de este mundo? Entonces el sublime maestre nos plantea el tercer paradigma, el paradigma astronómico. Pero el paradigma astronómico lo tenemos que comprender en función de nuestra vida diaria. Y vamos a plantearlo sucintamente en dos niveles. Acabamos de celebrar el Año Nuevo.
Miles de millones de personas se congratularon, paralizaron todas las actividades para celebrar el Año Nuevo. Pero ¿quién dijo que el año empieza el 1 de enero? Si hace 500 años empezaba el 1 de abril en Europa y después fue cambiado por un rey de Inglaterra y un papa y se pasó para el 1 de enero. Y de ahí viene justamente lo que quedó fue la fecha de los inocentes para los europeos, que en Estados Unidos llamamos The Fool's Day, el Día de los Inocentes. Pero ¿quién dijo que el año empezaba el 1 de enero? Es más, ¿quién dice que estamos en el 2016 si el hombre vivía hace 2 millones de años sobre el planeta? Pero además de eso, ¿y por qué no decir que el año realmente verdadero es el año judío? Cuando millones de personas celebran el año judío, en Estados Unidos se paraliza también el año nuevo judío porque hay millones de judíos. Ahora, ¿y quién no dice que el año nuevo es el año chino? Que es ahora cerquita por mediados y finales de febrero. ¿Y quién no dice que el año nuevo es el año maya, que es por el 22-23 de junio? O sea, ¿qué nos da a nosotros el pensar que somos los únicos que tenemos un año que en realidad no tiene bases científicas? Ese es el primer cuestionamiento. Y el Sublime Maestre nos dice que el año debía comenzar el 21 de marzo. Bueno, ¿a quién hacemos caso? Pero la respuesta no está ahí, sino más bien es ¿por qué para los judíos el año empieza en septiembre, mediados de septiembre, cerca al equinoccio de otoño? ¿Por qué los mayas celebran el fin de año y comienzo de año por finales de junio, cerca al solsticio de verano? ¿Por qué los chinos celebran el año por finales de febrero, otra vez más cerca al equinoccio de primavera? ¿Y por qué los cristianos celebramos el 1 de enero más cerca al solsticio de invierno? Y justamente esa es la razón. Porque los años nuevos y el fin del año son solsticiales o equinocciales de acuerdo a las culturas. Y ahí hay una razón astronómica. Se pasó el año para estar más cerca en el cristianismo, que tenía todo el poder del mundo, para estar más cerca de la Navidad, que al mismo tiempo se celebraba antiguamente el 22 de diciembre. Y se fue corriendo y corriendo por el movimiento de precesión equinoccial, 72 años, que implica el cambio de un grado. Se corrió al 23 de diciembre, otro 72 se corrió al 24 de diciembre, después otro 72 se corrió al 25 de diciembre, y se quedó ahí porque se les olvidó aplicar la astronomía, la astrofísica, la cosmobiología a la proyección social. La era de Piscis entró en su decadencia. Asimismo podríamos decir, si el Sublime Maestre tiene 100 años, ¿verdad que lo celebramos mañana? Y nació el 18 de enero, hay que correr un día más. Por lo tanto, el Maestre astronómicamente cumple años el 19 de enero. Y por hasta 72 años deberíamos celebrarlo el 19 de enero, porque es el año precesional, científico, astronómico, astrofísico. Evidentemente eso no lo entiende ahora nadie, o mejor, lo entendemos muy pocos, y mejor celebrarlo el 18 de enero. Pero tenemos que ya saber que esos factores juegan un punto importante, y tenemos ya que saber que todos esos que celebran los años, los judíos en septiembre, los chinos finales de febrero, los mayas finales de junio, ¿verdad?, tienen una razón de ser. Y como decía el Gurú Robles en estos días, podemos contener las fechas iniciáticas dentro de un solo ciclo. Podemos vivir y celebrar y llegar a ese día en que se celebren estas fechas en la Gran Fraternidad Universal, el Día Judío. Vamos a celebrar el Día Judío, pero primero tenemos que comprender la enseñanza hebrea, la enseñanza cabalística, para poder saber qué estamos haciendo. Vamos a celebrar entonces el año maya, el año indígena. Sí, pero primero tenemos que impregnarnos en la filosofía del Popol Vuh y de los textos sagrados de los mayas. Y cuando lleguemos a ello, vamos a celebrar el Año Nuevo chino. Sí, pero primero tenemos que saber qué representa la filosofía china,
Y cuando hagamos eso, entonces tendremos no solamente un año nuevo, sino varios años nuevos. Y entonces será un medio de realización cósmica muy propia de la era, el aspecto universal. Y no nos vamos a creer poseedores de un solo saber. Ese es un aspecto. El otro es el del movimiento de precesión equinoccial. Sabemos, y no voy a abundar en ello porque lo sabemos, que hemos empezado una nueva era y que entonces esta era durará unos 2500 años, puesto que acorde con el zodíaco y las constelaciones, la constelación de Acuarios tiene unos 35 grados, que no hay que confundir con el zodíaco de los signos, donde cada signo tiene 30 grados y es un zodíaco simbólico, no por eso inexistente, porque está en relación justamente con los campos magnéticos que rodean la Tierra, entre ellos el campo magnético de Van Halen y otros, y que ahí entonces es donde la eclíptica tiene 30 grados y cada signo tiene 30 grados. Pero el zodíaco y las constelaciones son de tamaños diferentes, y que dicho sea de paso, no se dejen engañar cuando se habla, la cosmobiología no es cierta, la astrología no es cierta, porque hay otro signo que se llama oficios, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista de las constelaciones, y es verdad, es desde el punto de vista del zodíaco, astronómico, astrofísico, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del zodíaco, zodiacal, ¿verdad?, de la franja de los signos, son 30 grados y son 12 signos. Muy bien, desde el punto de vista de la precesión equinoccial hemos entrado en una nueva era, una era de luz, de fraternidad, porque son las características de Acuario. Pero un punto que quiero hacer énfasis es en el sistema de las castas. Tampoco quiero abundar en esto por el tiempo, pero sabemos que el Sully de Maestre nos habla también en el yoyoga-yoguismo de que cada 500 años una de las 4 castas de la India se sucede. La casta de los brahmines, y nos pone el equivalente. En el mundo intelectual, lo que pasa es que en el mundo intelectual los brahmines están divididos, porque en el mundo oriental ser un brahmin, ser un sacerdote y ser un intelectual es lo mismo, mientras que en el mundo occidental hemos dividido. Por un lado está el sacerdote, el cura, el rabino, y por otro lado está el intelectual. Entonces, por 500 años hay un mundo que es gobernado por los brahmines, los sabios. Otros 500 años, entonces, es gobernado por los militares. Y esto lo vemos históricamente, que no quiero abundar en esto porque está en el yoga-yoguismo y otros libros, el reino de las conquistas. Del año 0, del año 1 de Cristo hasta el año 500, entonces se impone la Iglesia Católica. Evidentemente de una manera deficiente por ser una era negativa, y tiene el máximo poder sobre la tierra. Del año 500 al año 1000, entonces surgen las distintas conquistas, las cruzadas, la invasión de los guerreros en Europa, la expulsión de ellos y todo lo que hemos visto pues que sucedió en ese periodo. La Inquisición. Del año entonces 1000 a 1500, entonces surge el reino de los comerciantes, que es la tercera casta. El descubrimiento de América para buscar oro, comercio, las proyecciones hacia la India buscando porcelanas, nuevas rutas, todo eso, el comercio, en una era negativa con las consecuencias terribles que tuvimos dentro de la era negativa con el mundo de los comerciantes. Y por último entonces surge del año 1500 al año 2000 la era del pueblo, del proletariado, la masa ciega que se vuelve gobernante, nos dice el maestre. ¿Ciega en qué? Ciega en educación, ciega en cultura, pero también ciega y miserable porque está explotada y se vuelve gobernante. Y entonces el Sully de Maestre dice, este ciclo tiene su punto culminante con la Revolución Francesa, donde por primera vez se dijo igualdad, paz y fraternidad en este ciclo social europeo, y donde volaron las cabezas de los reyes y de la dinastía. Igualdad, paz y fraternidad. Y culminó, o mejor, alcanzó su máximo punto, dice el maestre, en 1950 con la Revolución China, después de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Soviética. Culminó significa, ya por todas partes se conoce el término democracia con sus distintas expresiones, pero nos dice el maestre, estamos entrando en la primera etapa otra vez, pero dentro de una era positiva, Acuarios,
Y en estos 500 años empieza a surgir de nuevo la teocracia. Pero los primeros elementos de esta teocracia, dice el maestro, empiezan a salir, a subir del proletariado refinado que somos todos nosotros, hijos de trabajadores, refinados por la cultura, por la educación, por la ciencia. Es así pues entonces como estamos entrando en esta era de la teocracia. Y el sublime maestre nos presenta unos ejemplos sobre la teocracia. Y lo primero que nos dice es, no fueron los griegos, porque de la etapa de oro de los griegos había una sociedad dividida, había esclavitud, había explotación, a pesar de los grandes filósofos que surgieron, Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Y entonces nos cita, nos dice, los imperios indogangéticos, los indopersas, los medopersas, los egipcios, el imperio latino, eran gobernados por sacerdotes y ninguna decisión importante era tomada sin consultar a estos colegios de iniciados. Pero sacerdotes en el sentido del término, sacerdotes, seres dotados de sabiduría, sacerdote. Esas monarquías eran sometidas a la autoridad y la sabiduría de los sacerdotes, de los cuales el rey era muy a menudo el pontífice, y toda su ciencia sagrada nos ha sido transmitida detrás de la forma de los hechos heroicos y mitológicos. El amado maestro Mejías le decía a este servidor, estudia la mitología, porque cuando él me pregunta, ¿y por qué Urano rige la era de Acuario? Y yo tan bruto, le digo, pues porque así lo pusieron. Me dice, ignorante, estudia la mitología. O sea que la mitología hoy se está traduciendo a términos psicoanalíticos, a términos sociológicos, y es ahí donde está el secreto de grandes culturas antiguas. Y también nos cita el maestre las civilizaciones toltecas, preincas, mayas y atlantes. Y nos cita entonces cómo un solo gobierno en la era de Piscis fue preservado de las guerras, que fue el Tíbet. Pero anunciado el sublime maestre, fíjense, todavía unos años antes de que sucediera la invasión de China sobre Tíbet, decía, el único país teocrático es el Tíbet, pero de una manera imperfecta, porque solo es teocrático en el aspecto religioso, pero no en el aspecto social. Evidentemente, había mucha injusticia social, y por eso vino su decadencia, porque no era un sistema perfecto. Entonces, el sublime maestre nos anuncia los signos precursores de la teocracia. Y tal vez este es el punto más sustancial de esta exposición, porque nos dice el sublime maestre acá. He aquí los signos precursores del advenimiento de la teocracia. Esto está en los grandes mensajes. Reforma del siglo XVI en Europa. La Revolución Francesa. Igualdad, paz y fraternidad. La difusión del Evangelio por toda la tierra, la enseñanza del Cristo, el desarrollo del ateísmo. Imagínense ustedes, pero ¿cómo va a ser el desarrollo del ateísmo? Podemos preguntar, un advenimiento de la teocracia. ¿Y cómo va a ser el evangelio predicado por toda la tierra? El polo opuesto, el advenimiento de la teocracia. Si se nos dice que la teocracia es un sistema científico, filosófico. Pues porque dentro de la enseñanza del cristianismo está la enseñanza de la Biblia, y nos dice el maestro en los grandes mensajes que la Biblia es el templo de los secretos y que el que sabe penetrar en ella puede adquirir poderes espirituales. Y también el Apocalipsis, que está escrito en símbolos, anuncia la nueva era. He aquí un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo había desaparecido ya, y surge la nueva Jerusalén. Capítulo 21, 1, 2 y 3 del Apocalipsis. O sea que el Apocalipsis es un libro acuariano, donde se habla de Cábala, y eso nos lo dice el maestro en La magia del saber. Y luego, ¿por qué el ateísmo? Porque su maestro nos dice, no existen los ateos. El único ateo es el que no profundiza en sí mismo. ¿Y quién no profundiza en sí mismo? Y nos recalca, el que profundiza en sí mismo y así se supera, evoluciona verdaderamente hacia Dios. Nunca me canso de contar una anécdota. Cuando estudiaba en Nueva York, había un compañero jovencito,
que era tan buena persona, tan noble, tan sabio, y venía de Pekín. Yo le dije, pero ¿cómo es que tú eres una persona tan ética, tan sincera, tan buena moralmente, y vienes de un país donde la enseñanza es atea? Y él me decía, porque nosotros nos basamos en China, en la ley natural. Me dejó sin palabras. Entonces, no hay ateos. El único ateo es el que no profundiza en sí mismo. Y también dice el Tzulime Maestre, muchas veces los ateos están es contra la expresión antropomórfica de Dios. Un Dios con barba, otro más jovencito y una paloma. Pero si realmente decimos vida, forma, pensamiento, el Padre es la vida universal, el Hijo es la evolución a través de la forma y el Espíritu Santo es el pensamiento, la sabiduría, ese ateo va a entender. Otro signo precursor de la teocracia, la fundación del Tribunal Internacional de la Haya, porque empieza a mostrar que hay una justicia internacional. Los tribunales internacionales, nos dice el Maestre, la Sociedad de las Naciones, la ONU, la UNESCO, anuncian el advenimiento de la teocracia, las leyes sociales, la fuerza hidroeléctrica. ¿Qué tiene que ver la fuerza hidroeléctrica? Y con ello podríamos decir utilización de la energía atómica para la paz, de que nos habla el Tzulime Maestre. ¿Qué tiene que ver eso con la teocracia? Pues es que la palabra teocracia implica la realización de la verdad, porque Dios es verdad. Y el Maestro Mejía nos recalcaba, Dios es amor, es verdad y es luz. La verdad. ¿Pero qué es la verdad? Y escribía una X el Tzulime Maestre y decía, ciencias teogónicas, ciencias cosmogónicas, ciencias androgónicas y ciencias fisiogónicas. O sea, la teología, la teosofía, la cábala, ¿verdad? Y luego la cosmobiología, la astronomía, la astrofísica, y luego las ciencias humanas, y luego las ciencias naturales. Esa es verdad, esa es la verdad, esa es la expresión de Dios. Y en este momento, con toda la efervescencia de los movimientos ecologistas, estamos entonces detrás de ello, empezando a reconocer la divinidad de Dios en la Madre Divina, que es la tierra, que es la Madre Naturaleza. Y nos acercamos a Dios a través de la ecología. Dice el Maestro, el resurgimiento de la Atlántida, que lo vamos tal vez a ver u otros lo van a ver. El desarrollo del ocultismo, el advenimientos en el mes del Acuario. Dice, ¿qué son los advenimientos en el mes del Acuario? ¿Será que van a nacer muchos niños? No, el mes del Acuario, que va del 21 de enero al 21 de febrero, es cuando se nos ofrecen las más grandes posibilidades para que hayan proyecciones acuarianas, proyectos acuarianos, ideas acuarianas en el mundo, sean acuarianos o no sean acuarianos. O sea, empiezan a surgir pensamientos e ideologías y proyectos en ese mes, advenimientos en el mes del Acuario. Dice el Tzulime Maestre, la adoración al Cristo Rey. ¿Por qué la adoración al Cristo Rey? Porque el Cristo Rey es justamente, ya no es el Cristo crucificado de la era de Piscis, golpeado y no reconocido, sino que es el Cristo glorioso de la era de Acuario. Y por eso es que hay una figura del Cristo Rey en el Consejo Supremo. Y por eso es que el Tzulime Maestre en el altar tiene una pequeña figura del Cristo Rey. Y luego dice, dos ideologías que se dividen el mundo, advenimiento de la teocracia. ¿Y por qué? Una ideología materialista, porque la ideología materialista, sobre todo en el enfoque del materialismo dialéctico, es científico hasta donde puede expresarlo. Y nos habla del hombre universal, de la justicia. Y la otra, la idealista, el cultivo del individuo, porque un sano individualismo bien llevado, ¿verdad?, nos lleva a que el hombre exprese su creatividad en la sociedad. Lo que está en la raíz justamente del capitalismo y del socialismo es el hombre individual y el hombre colectivo, pero no son malos, pero no podemos enfrentarlo uno contra otro, sino tomar lo mejor de cada uno. La sociedad estará yendo, y el Tzulime Maestre lo bendijo, hacia una especie de cooperativismo que integre los dos sistemas. Ananke y la teoría sobre la teocracia. Para culminar con este pensamiento de Ananke, en los grandes mensajes es este pensamiento. Los prehistos pretendían con justa razón que para gobernar a los hombres hay que conocer perfectamente su cuerpo y su alma.
La sociedad no marchará recta en la vía del bien. El mundo no recuperará su equilibrio moral y honesto, sino el día en que sea mandado, dirigido, gobernado por un maestro, con mayúsculas, un consejo que será al mismo tiempo doctor, militar e ingeniero. El elemento doctor representará el sacerdocio, la dirección de gobierno, la dirección y el gobierno. El elemento militar representará la ley protectora del bien, no protectora de los poderosos. El elemento ingeniero representará el trabajo, amigo de todos los atributos intelectuales, pero enemigo de los inactivos, de los inútiles, de los holgazanes y de los indeseables. Esta predicción de P.T. Ananqué refuerza el punto de vista de muchos sabios, filósofos, hombres de pensamiento, ocultistas e iniciados de todos los grados que buscan la verdad para establecer un reino de sabiduría. Y la conclusión de este trabajo nos la presenta el Sublime Maestre en los grandes mensajes. ¿Cómo ayudar a preparar el advenimiento de la teocracia? Se trata entonces, dice el Maestre, de preparar los espíritus de los que profundizan, los buscadores, los investigadores. ¿Y cómo lo podemos hacer? En la Gran Fraternidad Universal el Sublime Maestre dejó las instituciones inscritas. Y las instituciones inscritas tienen 3 niveles. Niveles de colaboración espontánea con los grupos culturales, artísticos, intelectuales que quieran colaborar con nosotros. El segundo nivel, acuerdos mensuales a corto plazo, largo plazo o mediano plazo. Y el tercero, cuando se conviertan en afiliadas. Entonces, en esta forma, nosotros podemos atraer como simpatizantes a todos los buscadores. Puede ser un equipo de fútbol, una institución inscrita, puede ser un restaurante, puede ser una universidad. Nosotros en este momento con las Naciones Unidas somos una institución inscrita, las Naciones Unidas a nosotros y nosotros a las Naciones Unidas, porque no es que ellos se tienen que inscribir a nosotros, es algo mutuo. Nosotros rendimos informes a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas nos informan casi diariamente de lo que están haciendo y quieren que hagamos. Preparar los espíritus de los que profundizan. Hagamos en nuestros lugares de trabajo institucional contactos con otras organizaciones y así estamos haciendo teocracia. La teocracia ya está aquí, ya llegó. Segundo, establecer colonias espirituales donde será aplicado un programa de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el conocimiento, de manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos los unos con los otros. Ese es el papel de nuestros ashrams. Tenemos que darle fuerza y vida y proyección a los ashrams, porque hay 22 ashrams, pero de ellos ¿cuántos están operando? Como pedía el Sublime Maestre, muy poquitos. En cada lugar debe haber un ashram o un proyecto para un ashram. Y tercero, dice, fundar centros de estudios en todos los barrios de las ciudades. Fíjense esto, en todos los barrios de las ciudades. Pero el Sublime Maestre, y eso lo vamos a estudiar ahora en la convocatoria de marzo, se refería a 2 tipos de centros de estudios. Los centros de estudios esotéricos, ¿verdad?, con enseñanzas iniciáticas, y los centros de estudios que presenten proyectos para formar líderes y en donde se presenten proyectos como la ciencia del vivir, los 7 saberes, cómo formar líderes sociales, cómo alfabetizar. Tenemos que unir esas 2 categorías en los centros de estudios. La una se la dejó el Sublime Maestre al Consejo Supremo y la otra al ashrams, al servicio iniciático esotérico. ¿Para qué? Para estudiar la manera de vivir. Porque en todos los barrios, si hay un barrio donde nosotros a la vecindad le preguntemos cuáles son las necesidades de esta ciudad, de este pueblo o de este barrio, dice, que no hay luz, que no hay agua, vamos a hacer un centro de estudios, a ver cómo podemos empezar a solucionar la falta de agua, la falta de luz, las emergencias. Eso es un centro de estudio ecológico. Y poco a poco, como decía un gurú, darle goticas de la enseñanza
goticas, no es que los vamos a bombardear, porque no están preparados, hasta que luego lleguen a los centros de estudios preiniciáticos e iniciáticos. Para enseñar a la gente la nueva manera de vivir y de pensar y de sentir, así como nuestra reacción y superación al ambiente. Cómo superar los ambientes de miseria, de desgracia. Un centro de estudios. Contactos con las sociedades comunales de los barrios. Un centro de estudios. Y es así entonces como se realizará lo que dice el Sublime Maestre. Es con las instituciones inscritas, los simpatizantes, y es con los centros de estudios en estos dos niveles que vendrán las multitudes y las muchedumbres a la gran fraternidad universal. ¿Por qué no tenemos multitudes? Porque no estamos haciendo eso. En este momento también la gran fraternidad universal estamos haciendo un trabajo de preparación para volver a la UNESCO. El año pasado tuvimos una reunión con altos funcionarios de la UNESCO en Medellín, Colombia, y de varios países, de Perú y de Argentina y de Colombia y de Estados Unidos y de Venezuela. Nos desplazamos ahí y tuvimos una reunión del alto nivel donde se nos pidió de la parte de la UNESCO que teníamos que hacer un dossier. ¿Cómo se llama un dossier? Un folleto, ¿no? En donde se presente cómo se proyecta la gran fraternidad universal desde ahora hasta el 2050. ¿Cuáles son nuestros modelos educativos para resolver los problemas de la humanidad? ¿Qué es lo que pensamos de los problemas de la ecología, de los problemas del hombre? Y es así como hemos invitado a los hermanos que nos quieran colaborar, a elaborar párrafos para hacer este dossier. Y entonces dice, con ese dossier nosotros podemos presentarlo a las fundaciones, que sepan qué es lo que estamos aportando al mundo. Porque hasta ahora nosotros sonamos demasiado esotéricos, demasiado metafísicos. Afortunadamente también con nuestra inscripción en el ECOSOC, Consejo Económico y Social, y el DPI, Departamento de Información Pública, estamos ya trabajando en proyectos sociales, y es algo muy hermoso para la satisfacción de todos, ver que, por ejemplo, en el informe del milenio, en el informe cuatrienal que presentamos en el 2008, cuando fuimos a sumar lo que hacíamos por las metas del milenio, sumaban miles de personas que habían recibido la gimnasia psicofísica, las canastillas del niño Sergio, haciendo trabajo por el medio social, y esto lo celebró la UNESCO. Esto lo celebró las Naciones Unidas. De ahí que estamos haciendo un trabajo. Nos estamos poniendo a ese nivel. El Sublime Maestre decía, hay que integrar la gran fraternidad universal a la cultura mundial. Porque la cultura mundial, el integrarnos a esa gran fraternidad universal con todas las organizaciones que están vibrando en los tres principios de la gran fraternidad universal, la tolerancia, la verdad y la paz, son millones de personas las que vibran. Y el Sublime Maestre nos dice, eso es gran fraternidad universal como término genérico. Son hermanos nuestros. Necesitamos ir al encuentro, necesitamos colaborar con ellos, necesitamos pedirles que nos colaboren, y así llegarán las multitudes. Y por otro lado, buscaremos los buscadores, valga la redundancia, para así también formar un grupo pequeño. Porque el Sublime Maestre decía, los miembros activos nunca serán multitudes, siempre será un grupo más pequeño. Los simpatizantes serán multitudes, pero ¿de dónde salen los miembros activos? De los simpatizantes. Con estos pensamientos, estos paradigmas sociales del Sublime Maestre, vamos a terminar esta actividad. Y entonces, para cerrar este ciclo, durante unos 5 minutos, vamos a presentar una parte de un concierto, una sonata, que un compositor clásico, bien reconocido internacionalmente, en Europa y América, Atcalón o Fabio León, simpatizante de la gran fraternidad universal, a quien el maestro, quien conoció al venerado maestro Gil, el hermano se reunió una vez con el maestro Gil, y este hermano hizo una composición que se llama Mahatma Chandravala. Vamos entonces en silencio, como una culminación y una celebración de este día del Sublime Maestre, prepararnos para mañana, a escuchar esta parte de esta sonata y a mostrar al mismo tiempo un show
de fotos del maestro en colores que el hermano Héctor Ceballos, que está haciendo un trabajo maravilloso, nos presenta. Paz, hermano.